En 1985, el exmandatario soviético Mikhail Gorbachov pronunciaba un discurso en Reykjavik, Islandia. Proclamaba el fin de las hostilidades entre la URSS y los Estados Unidos. Todos los países del bloque socialista quedaron atónitos y perplejos. La traición de Gorbachov dejaba entonces de ser un presentimiento. Era ya un hecho que terminaría por consumarse algunos años más tarde. Poco después, ya en su papel formal de marioneta del gobierno norteamericano, el tristemente célebre Mikhail acude a Pekín a hablar de lo mismo. Todos los chinos, relata Samir Amin, estaban atónitos por esa estupidez e irritados, no dudaban en concluir que los Estados Unidos son y seguirán siendo el enemigo principal. En diciembre de 1991, Boris Yeltsin encabezó el golpe de Estado de Belavskaya-Pusha, firmando ilegalmente el acuerdo, junto con los presidentes de Ucrania y Bielorrusia, de disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apenas 8 meses atrás, en marzo de 1991, el 78% de la población soviética había aprobado la conservación de la URSS. La traición de Gorbachov fue finiquitada por Yeltsin, quien, todavía 2 años después, ante la férrea defensa del pueblo ruso, reprimió violentamente, con ayuda directa de los Estados Unidos, el último intento por conservar la unidad de todas las naciones soviéticas, que ahora quedaban abandonadas a su suerte y bajo el control directo de las viejas fuerzas enemigas del socialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial y a consecuencia del debilitamiento tanto de las viejas potencias europeas como de la URSS, que pagó a un precio muy alto, más de 27 millones de almas, la defensa de la humanidad frente al fascismo, comenzaba a tomar forma el proyecto imperialista orquestado por los Estados Unidos. A diferencia del viejo imperialismo, en el que diversas naciones se disputaban el control del planeta, los norteamericanos apostaron por la debilidad de todos los contendientes y, una vez puesto en marcha el Plan Marshall, no solo garantizaron el dominio económico de Europa, sino la subordinación de todas las viejas potencias victoriosas y derrotadas a su nueva política económica. Quedaba un último obstáculo por librar: la desintegración del bloque soviético que, como dijimos, se encargaron de realizar desde dentro con la complicidad de Gorbachov y Yeltsin. ¿En qué consiste este proyecto neoimperialista? ¿Cuál es la relación de este con la guerra que hoy se libra entre Rusia y Ucrania? La estrategia de los Estados Unidos, escribe Samir Amin, se sitúa en el marco del nuevo imperialismo colectivo. El objetivo de esta estrategia es pura y simplemente establecer el control militar de los Estados Unidos sobre todo el planeta. Este control es el instrumento con el que Washington podría garantizarse un acceso privilegiado a todos los recursos naturales del globo, obligando así a sus aliados subalternos, a Rusia, China y a todo el tercer mundo, a someterse al estatus de vasallos. El control militar del planeta constituye el medio para imponer en última instancia un tributo sangrante a través de la violencia política, que sustituye el flujo espontáneo de capitales para compensar el déficit americano. Talón de Aquiles de la creciente vulnerabilidad de la hegemonía de los Estados Unidos, concluye el pensador egipcio. Esta estrategia del imperialismo colectivo, en el que están en juego los intereses de los grandes monopolios industriales y financieros del mundo y que dirige Estados Unidos, pero en el que tienen participación las grandes empresas europeas y japonesas, necesita mercados urgentemente para introducir el exceso de capitales que ya no pueden sostenerse mediante el flujo espontáneo. ¿Dónde están esos mercados que requieren el imperialismo para sobrevivir? ¿Cómo abrirlos y llegar a ellos? Están precisamente en el lugar que hoy hace fuerza y resiste, literalmente, con las armas en la mano. Parte fundamental de la estrategia norteamericana después de su indiscutible victoria en la Segunda Guerra Mundial radicaba no solo en desaparecer el socialismo soviético, sino en desintegrar a Rusia. Era necesario abrir por la fuerza los mercados de una nación que por siglos se le había resistido al imperialismo y que garantizaría, al menos por unos años más, la supervivencia del mismo. La destrucción de Rusia es la salvación, solo temporalmente, del imperialismo norteamericano. ¿Qué es lo que hoy tenemos entonces ante nuestros ojos? La defensa decidida, resuelta y heroica de un pueblo que se niega a ser devastado y absorbido por los intereses de una cúpula de ricachos que no escatimarán esfuerzo alguno, empezando por manipular la verdad, en el afán perpetuo de apropiarse aún de la más minúscula fuente de riqueza. No estamos, pues, solo frente a un problema ideológico o moral, sino ante una innegable contradicción económica. La vergonzosa tergiversación teórica que se hace del imperialismo no es casualidad. Eso explica la rabia y el cinismo de las palabras de Jamie Raskin, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, quien señaló apenas: Rusia debe ser completamente destruida a cualquier precio. O las declaraciones de la liberal holandesa Kaxa Ollongren, quien en un desplante de irracionalidad declara: apoyar a Ucrania nos conviene mucho porque ellos están peleando esta guerra, no nosotros. Creo que también, dijo la holandesa,
Debemos involucrarnos en el diálogo con nuestros colegas y amigos estadounidenses porque tienen el mismo interés, porque apoyar a Ucrania es una forma muy barata de garantizar que Rusia y este régimen dejen de ser una amenaza para los aliados de la OTAN. ¿Nos conviene mucho? ¿A quiénes exactamente? ¿Estados Unidos tiene el mismo interés que nosotros? ¿Cuál es ese interés y a quién se refiere con el nosotros? Estas interrogantes poco a poco empiezan a preocupar a los pueblos en Europa y Estados Unidos. ¿Están dispuestos a dejarse arrastrar a una guerra que, si consideramos que el 90% de todas las armas nucleares del mundo las poseen Estados Unidos y Rusia, sería especialmente catastrófica? Para que la lacayuna política occidental rinda satisfactorias cuentas a sus verdaderos amos, los dueños del capital financiero y mundial, lo dudo. Lo dicho líneas atrás no es secreto para los amos de la guerra. A pesar de que el mundo no termina todavía por descubrirlos, ellos son conscientes de que su sobrevivencia es directamente proporcional a su capacidad de destrucción. Un analista de la CIA, Larry Johnson, afirmó recientemente que Estados Unidos tiene que estar en guerra permanente porque su economía depende de ello. Johnson recordó que en los últimos 30 años, Estados Unidos ha realizado 215 intervenciones militares en otros países, mientras que Rusia ha hecho 5 operaciones en todo ese tiempo, y todas en sus fronteras históricas, dice Higinio Hipólito. La decadencia del capitalismo significa barbarie y destrucción. La guerra en Ucrania no es, de ninguna manera, el enfrentamiento entre el imperio ruso y la victimizada Ucrania. Representa el primer paso, claro y definitivo, de la resistencia de un pueblo frente a la hegemonía imperialista. Rusia es hoy el bastión más firme del socialismo y del triunfo de esta nación en Ucrania depende, en gran medida, el futuro de la humanidad entera. China, por su parte, es consciente de que, si la desintegración de la nación rusa es indispensable para el capital mundial, no lo es menos la invasión, destrucción y control de la riqueza de este país. En otras palabras, si no se plantea cara hoy al senil imperio norteamericano, la siguiente víctima será el gran país oriental. Hoy, todas las naciones del orbe tienen solo dos opciones: o alinearse con las fuerzas del socialismo que representan la salvación de la humanidad y la reestructuración del mundo en torno a valores y principios equitativos y humanistas, en los que el hombre y no el capital sean el centro de la existencia, o sumarse a un capitalismo decadente y senil que tiene como único mandamiento la ganancia a costa de la vida misma del planeta y de la humanidad. Si en 1939 las naciones se unieron para destruir al nazismo, amenaza mortal y bárbara para todos los pueblos del mundo, pregunto yo, ¿no habrá sonado ya la hora de que los pueblos del mundo se unan frente al imperialismo norteamericano, una fuerza tanto más peligrosa y siniestra que el fascismo hitleriano?